Bien, estamos a 26 y mañana es 27 de febrero, lo que significa que estas fechas hacen que uno pues piense, medite y a veces recapacitar. Pero lo que no podemos es hacer recapacitar a los otros. Yo creo que cuando el presidente de la República creó la semanal los lunes en la tarde, estaba pensando en algo que nosotros ahora mismo nos damos cuenta. Si a un comunicador profesional, de esa gente que son especialistas en relaciones públicas, prensa y propaganda, lo encargan de defender la gestión del presidente Abinader, yo creo que en los primeros 4 años le pudo haber resultado bastante fácil. Ahora, después que el presidente ganó la reelección, después que el presidente inicia un periodo con una meta principal y es: no me quedo más de 4 años. Eso produce un efecto no deseado que ahora lo estamos viendo. Es muy difícil, si usted coge la prensa de hoy, en un momento en que acaba de nombrar una nueva procuradora, pero que eso está dentro de un proceso de que sale una y entra otra, de eso vamos a hablar. De que la prensa hoy, 2 periódicos específicamente, hay 2 que se limitan a informar, adelantan que el Consejo Nacional de Salarios decidirá el salario mínimo. Los sindicalistas piden un 30, los patronos ofrecen un 10 y el gobierno recomienda un 20. Yo creo que eso está bien. Eso no tiene. Chile, un apagón. En Chile, que si de estos países es de lo que más avanzado está, un apagón y además un presidente comunista. El presidente y la alcaldesa, el plan para impulsar el crecimiento ordenado de la capital. 550 y pico de años, 1492, vamos a ordenar. Está bien, un día hay que comenzar, pero yo le garantizo que no se va a hacer, porque no es la primera vez que se van a anunciar. Entonces, el Nuevo Diario, siempre constructivo, presidente y alcaldesa presentan un plan integrado de Santo Domingo. Pero el Listín se mete en seguridad ciudadana y dice que 9 policías se tienen que turnar para atender 90,000 personas. Y no dice más nada, pero que 9 policías atienden 90,000 personas. El Servicio Nacional de Salud y Mario Lama dicen que la ciudad sanitaria no será privatizada. Esa es una respuesta a algo o a alguien que dijo eso. Ahora, el Diario Libre se esmeró
lo que no hace el partido de oposición, lo hace un periódico. Obras importantes del gobierno del PRM están sin concluir. Y a continuación dicen, la autopista del Ámbar no ha sido licitada. Esa fue la primera obra que se anunció aquí. El tren metropolitano se queda en promesas y el kilómetro 9 de la Duarte sigue estancado. Esto no lo dice ningún político, lo dice un medio de comunicación. Ese medio de comunicación no es propiedad de un desafecto, es propiedad de alguien que ese mismo gobierno está protegiendo. Y cuando llegan a ese cosa, tú tienes que sentarte a pensar. Nada más queríamos decir eso. Pero hay una agenda en que dice, la casa de Trujillo está abandonada, la casa de Caoba. Hipólito Mejía le pide a Estados Unidos que dé la lista de los cancelados en visa. Y hay una información de que Carlos Slim propone que los viejos trabajemos hasta los 75 años. De eso lo vamos a aplicar aquí. Vamos a comenzar pidiendo la información de la casa de Caoba. Trujillo tenía su residencia en la avenida Independencia, donde hoy está la Cancillería. Ahí vivía él y su familia. Se llamaba Estancia Ramfis. Luego se mudó a la César Nicolás Penson, en donde se encuentra la Plaza de la Cultura. Se entraba por la César Nicolás Penson y se llamaba Estancia Radamés. Esas eran sus dos casas durante los 30 años que gobernó. Trujillo tenía dos casas en San Cristóbal, lugar donde nació, que era la casa de Caoba, una casa que era de su uso personal. Él no llevaba a su familia ahí. Y Trujillo estaban terminando la otra casa. Hay un temor de hacer, reconstruir, proteger aquellos monumentos que nos recuerdan la era de Trujillo. Pensamos borrar eso. No. Los gobiernos no se atreven porque los tildan de trujillistas, pero hacer una reconstrucción como originalmente era, de esas dos casas, y hacer el Museo de Trujillo, es un recordatorio constante para no repetir esas cosas. Pero como siempre yo tengo mi problema con la izquierda, ellos han ganado la opinión pública. Ese era malo. Por tanto, hay que borrarlo. Hay un Museo de la Resistencia. Yo creo que está bien el Museo de la Resistencia. Entonces, esa casa de Caoba, que la han convertido en un disparate, no tiene por qué dejarla abandonar. Porque recordar una dictadura es no repetirla. Borrarla da pie a que no se conozca la verdad. Esa era la casa donde él iba la noche que lo mataron. Después que terminó de trabajar era que él iba a vagabundear.
Entonces, eso es algo que no le debe dar vergüenza a ningún gobierno que nos ha gobernado, de los que nos han gobernado a partir del 61, porque ya son 60 y pico de años, que del 61 al 25. Ya han pasado casi 65 años. Por otra parte, tenemos unas declaraciones de, no sé si tengo la de Slim ahora, o la de Hipólito. Slim. La de Slim. Carlos Slim es el hombre más rico, en un momento era el más rico del mundo, pero eso se mueve, como son compañías públicas, las otras se suben. Pero es de los hombres más ricos del mundo y es de los hombres más ricos de América. Y posiblemente de habla español, el de mayor riqueza. Él dice algo y nosotros queremos decir lo siguiente. El que oye eso piensa que él es un abusador. No. Carlos Slim lo que dice es que la gente vive más. Vamos a oírlo, vamos a ir a Slim. Creo que debe trabajarse 3 días, 12 horas diarias, para dar cabida a otros 3 que trabajen los otros 3 días. Y jubilarse a los 75 años, no a los 65 ni a los 60. Hay que, primero, vivimos más años. Hay una reacción de alguien que nos manda eso con un comentario que nosotros queremos decirle que tiene razón. Él, por ejemplo, nos dice, mira, Julio Jacín, lo que propone Carlos Slim. Él dice que hay que trabajar 12 horas y la pensión a los 75 años. La persona debe de pensionarse a los 75. Y tú te imaginas, tú que tienes más de 80, trabajar 12 horas y en México más, que explotan a la gente. Cuando el promedio de vida de un mexicano es 75 años, o sea, le está diciendo a la gente que trabajen hasta que se muera. Ahí te mandé el promedio de los mexicanos y el video de Carlos Slim, que es un explotador. En un mundo donde hay tantos huracanes, temblores, coronavirus y cada vez más enfermedades, la calidad de vida es peor. Ese señor promueve 75 años para pedir una pensión que será para día llevarlo al cementerio. Es una línea que él la baja y puede llegar a Latinoamérica. Cuando un millonario así le está diciendo a los países pobres que hagan eso, y más claro, el que tiene Slim, que tiene inversiones en República Dominicana y en otros países de América. Yo quiero decir una cosa. Ese hombre puede tener razón, el que nos manda, pero miren, el problema del retiro no es un problema de México ni de aquí, es un problema mundial. Primero, el hombre, las personas están viviendo más. Las personas comienzan a trabajar a los 20 y terminan a los 65 en algunos países. Son 45 años de trabajo. Pero después de los 65 viven 25 y 30 años adicionales pensionados. No nos quieren, somos una carga para el Estado, para la seguridad social, para la familia. Un viejo es un problema para una familia, pero también para nosotros mismos, que entendemos que somos útiles, que nosotros no estamos listos para... Yo no puedo cargar un saco y cargar un camión, pero puedo venir todos los días y hablar hasta que Dios quiera.
Y hay una cosa que no está en la inteligencia artificial, que no está en la computadora, que es la experiencia. Porque esa inteligencia artificial la hizo otra inteligencia. Entonces, ese problema del retiro en Europa está causando problemas porque quieren aumentarlo. Porque un hombre de 65 años puede iniciar una carrera y pasarse perfectamente 25 o 30 años trabajando en la época de ahora. Pero hay un problema también, la pensión no le alcanza, la seguridad social no le cubre. Cojan cualquier país, no es aquí, que me digan cuál país tiene la seguridad social resuelta. La mayoría de los países tienen este problema. Los medicamentos que para sostenerse necesita un adulto, un viejo, cuesta más que lo que le cubre el seguro. Y no es un defecto, es que no existen los recursos para eso. Entonces, ¿qué han buscado? Tratar de que esa persona, en vez de pensionarse a los 65, trabaje 5 años o 10 años más a los 75, porque a los 75 puede estar bien. Como a los 40 le puede dar un infarto. Como a los 40 se puede meter adicto. Pero hay otro problema y es que la población crece, pero no crecen los viejos, crecen los viejos, los jóvenes, y hay un problema. Los jóvenes quieren trabajo y el trabajo no más lo tienen un sector, el que da trabajo. Entonces la presión del que entra al sistema de trabajar. ¿Cuál es el problema de China? En el fondo, ¿cuál es el problema de China? ¿Por qué China se ha convertido en una potencia? Porque explota al trabajador, le pone un sueldo fijo. Ahora se le fue de las manos porque se hicieron capitalistas. Ya se embromaron, ahora vienen las demandas, pero mientras tanto se pasaron 30 años con sueldo de esclavos y producían mercancía que nadie la producía. Traer un artículo de China costaba más que el mismo artículo en un momento dado. Entonces pensaron en el flete, pensaron en mejorar un poquito al trabajador, pero el capitalismo se metió y a un sistema mixto. Entonces eso que dijo Carlos Slim, él tiene sus razones, porque también sabemos que todos los días los patronos reciben información de que la gente no quiere que la pensionen. Aquí se da el caso, y le podemos poner el ejemplo, de personas que trabajando para el Estado Dominicano le dicen a los trabajadores, sigue asistiendo hasta que te salga tu pensión. ¡Ay, gracias! ¿Por qué dice eso? Porque cuando le sale la pensión, primero no tiene cobertura y segundo, va a ganar menos que lo que está ganando ahora. Entonces, no es un explotador, es producto de lo que él recibe. Fíjense que dice que trabaje 3 días a la semana de los 6. Son 6 días que se trabaja siempre y que se turnen. Eso es lo que dice Slim. Ahora, hay un tema que a nosotros nos preocupa. Este problema de las visas, que Estados Unidos tiene una costumbre, que cuando hay elecciones, generalmente
no hace un intercambio con las organizaciones políticas, como hacen ellos para otras cosas, porque ellos hicieron intercambio para las causales y fueron y visitaron a los legisladores. Le dijeron, mira, esto es necesario. No le dicen nada. Y tienen su lista de personas, o que están siendo enjuiciadas, o que están pidiendo en extradición, o que están en una lista de delincuentes, y se están proponiendo para legisladores. Parece que hay una lista. Y yo me explico, ¿por qué le preguntan a Hipólito Mejía eso? ¿Y de dónde saca el comentarista esa cifra? Veamos. Yo pienso que debe informar ese y los demás que le han retirado visa, para que la gente conozca lo que está pasando. Yo le pido y requiero a la embajada que sean transparentes informando quiénes están comprometidos con accionar allá y con cuestiones parecidas a la de él y que lo digan a la opinión pública. ¿Son más, además de... Deben ser mucho más. Yo tengo informes de que son mucho más. ¿Mucho? ¿Como cuánto, presidente? Bien, antes de hacer el comentario, pongan el video otra vez. Miren, señores, quién está detrás de Hipólito otra vez. El exministro de las Fuerzas Armadas, Díaz Morfa. Qué bueno. Volvió. Bien. Hipólito dice que deben de dar la lista. ¿Por qué le preguntan al presidente Mejía? Y ahí al final hay un comentarista que dice que hay 22 personas que tienen. ¿Por qué no dan esos nombres en las elecciones a los partidos? Le dicen, mire, estas 22 personas, no es conveniente que participen en elecciones, porque además tienen otra cosa, que ganan siempre, porque tienen los recursos. Los partidos los ponen de candidatos condicionados a que ellos cubran su candidatura, los gastos de elecciones. Y ahí aparece lo que nosotros decimos todos los días. Ahora, ¿quiénes son esos 22? Eso va a salir. Así como salió lo de USAID, después de 20 años, 30 años nosotros embromando con participación, salió. Y salió de donde jamás pensábamos que iba a salir, del propio gobierno norteamericano. No salió de un gobierno de izquierda diciendo que había injerencia y atentado contra la soberanía. Entonces, ese tema de Trujillo, de Slim y de las visas, creo, con el de Ciudad Colonial que hablamos al principio, creo que habría que avisar. Igual que nos gustaría que el gobierno se mande a alguien y averigüe qué pasó, que en Chile hay apagones y que en Puerto Rico hubo apagones. Así es que ahí están. También la forma en que están tratando al gobierno cierta prensa de aquí. Por eso es que no se puede decir, siempre hay un motivo para hacer una crítica. Nosotros ponemos un ejemplo. Si un agente del orden público detiene a un conductor y le pide todo lo necesario para conducir un vehículo, no hay forma de que evite una contravención. Después del saludo, déjeme ver su licencia. Muy bien, está al día. Pero venga acá, esta licencia es para manejar un carro automático, porque usted tiene problemas de una pierna y este carro, pero este carro usted
tiene que manejarlo antes de las 6 de la tarde y puede solamente con la licencia encontrar muchísimas cosas, pero mire, ya está vencida o está todo bien, déjeme ver la matrícula. Ah, pero esta matrícula dice que el carro es blanco y rojo y solamente vemos que es rojo. Sí, pero que tiene la capota blanca. Es que dice, tiene que decir blanco y rojo. Y déjeme ver la goma de la luz, préndala. Ah, pero usted tiene que la luz alta no funciona. Óigame, después que tiene todo, le dice, déjeme ver el triángulo, déjeme ver la goma de repuesto, déjeme ver el botiquín. Cuando abre el botiquín dice, ah, pero este botiquín no tiene azúcar. Azúcar es lo que en el año, hace 55 años, 60 años, pusieron que debería tener un botiquín. Dice azúcar para la hemorragia. Le pone una contravención. Todos los gobiernos se le puede poner otra contravención. Y tiene otra cosa, para ser presidente, hasta donde yo sepa, no tiene que haber sido canonizado por la iglesia como un santo, lo que tiene que ser un político. Entonces, hay una serie de cosas que también los gobernantes deberían de tomar en cuenta. Un comentario incomprensible. No queremos sumarnos a la ola antigubernamental producto de que el presidente no va. Que el presidente Abinader diga que República Dominicana está lista para la exploración petrolera en el bloque Berbice de Guyana, lo que me da satisfacción porque evidencia que avanzamos. El problema es la disparidad, porque en el mismo país donde se anuncia eso, el gobierno no sabe cómo es que una mujer haitiana en su 9º mes de embarazo ingresa a este país, consigue un transporte para trasladarse a un hospital desde Cabo Haitiano, cruza la frontera, recibe en ese hospital dominicano asistencia, le da a luz, se va con su niño y no se sabe si regresó a Haití o si se quedó en el país. Tampoco el gobierno sabe cómo recuperar el dinero invertido en darle asistencia a esa pobre mujer indocumentada. Entonces, si estamos listos para explorar petróleo de Guyana, ¿por qué no estamos listos para controlar una inmigración ilegal? Entonces, deja esa vaina y no joda con eso. Eso es lo que... Deja esa vaina y no te metes en eso. ¿Y en qué me meto? Bien, repetimos las gracias a Pasteurizadora Rica por la forma en que ellos promueven sus productos y además promueven la dominicanidad. Ahí tenemos la bandera que reposa en el pecho de un polocher. Sus productos hoy 26 de febrero. Quiero decir que hoy justamente se cumple un nuevo modo de nombrar funcionarios. Se hizo un decreto hace un mes en el cual se designaban funcionarios que van a tomar posesión hoy. En el día de hoy tomará posesión el señor ministro de Obras Públicas, Eduardo Estrella, por el señor Deligne.
Tomará posesión hoy el señor de Camps en sustitución del señor Hernández en educación. Los dos ministerios que junto a salud tienen el mayor presupuesto de República Dominicana. Es comprensible que las grandes obras que se anunciaron no hayan concluido y sería injusto pensar y buscar un culpable. Dice una frase, de buenos deseos está lleno el camino del cielo. El asunto es que esas grandes obras que dice el Diario Libre y que le hacen un trabajo a la oposición, sin tener la oposición que decir nada, hay que decir que eso tiene que ver con el gobierno que surgió, señores. Un gobierno que tiene un partido de un año solamente de fundado. En el 19 es que se consolidan las dos grandes divisiones. El PLD y el PRD se dividen y van a elecciones. Naturalmente, ni el PRD ni el PLD como partido ganaron. Ganó el PRM un desprendimiento. ¿Por qué? Porque en ese lío lo más sano que había era Luis Abinader. No podían echarle mano a Leonel a darlo, a Miguel Vargas a arreglarse con él o habilitar a Hipólito Mejía. No podían, tenían que buscar a alguien que había sido candidato 2 veces y que no tenía rechazo. Ganó, además, con un apoyo de todo el mundo, menos del PLD dividido. Entonces, se vio obligado. Cojan el gabinete, señores. Cuando tú dices, el juego, la Lotería Nacional, al año tuvo que quitarlo. Un joven que había sido diputado, que había sido senador, miembro del Consejo de la Magistratura, que no tenía nadie que señalarle, le dieron 2 posiciones, secretario administrativo de la presidencia y presidente del PRM. Porque el presidente no quiso ser presidente del PRM, ni Hipólito Mejía quiso ser presidente del PRM. Mientras tanto, Guido se encargaba de reducir a Miguel Vargas. Señores, el horno no estaba para galletitas, pero tampoco está para galletitas. Esa situación, hoy, tú solo puedes enrostrar. Del INDE no hizo nada. Y él tenía el dinero para hacer esas obras. Y el presidente tenía el dinero para hacer. ¿Y para qué la anunció? Porque tenía la esperanza de que con la reforma lo iba a hacer. Pero tú le puedes preguntar, presidente, ¿pero por qué si usted tenía mayoría en el Congreso no pasó todos esos impuestos, esa reforma? Porque somos democráticos. Entonces, lo que vamos a hacer es que este documento, el único que se beneficia es Eduardo Estrella. ¿Por qué? Porque está recibiendo con un inventario imparcial todo lo inconcluso. Eso es lo que él está haciendo.
Mira lo que te entrego, termínalo. Pero va en coche Eduardo Estrella. Eduardo Estrella y Kiko Tabar son los dos paños de lágrimas de este gobierno. Kiko Tabar fue director de Impuestos Internos y director de Aduanas en los gobiernos de Balaguer. Eduardo Estrella fue ministro de Obras Públicas en el gobierno en el 94 y hoy son ministros de este gobierno. Pero el problema no es solamente la experiencia, que ellos tienen la condición de poderle decir a Kiko, espérate, al presidente, espérate. Cuando a mí me nombraron director de Impuestos Internos, tú eres un muchacho, óyeme lo que te voy a decir. Y Eduardo Estrella en el 94 tenía que ver de quitarle al presidente Abinader 30 años. Quítale 30 años a Abinader y te va a quedar con un muchacho de 20 años. Eso es lo que está pasando. Eso es lo que está pasando. Entonces, hoy que nosotros tenemos una agenda de Estado para hacer cosas, con un problema que ahora hacer las cosas bien también se toma tiempo. Hacer un concurso, una licitación, no es una pendejada si se quiere hacer bien. El otro tema, para terminar, es una despedida y un saludo. Es indudable que hoy la Procuraduría General de la República tiene una importancia sin precedentes, porque se va a repetir una situación que ocurrió en el año 1986. En el año 1986, el doctor Joaquín Balaguer sustituyó al doctor Jorge Blanco. Y al mes ya estaba instrumentando acusaciones contra la corrupción de ese gobierno. Exactamente lo mismo que se hizo en el año 2020, sí, en el 20, cuando Luis Abinader sustituye a Danilo Medina. Inmediatamente se inicia la lucha contra la corrupción. Miriam Germán ha terminado 40 años en el sector judicial, primero jueza y luego procuradora general de la República durante los últimos 4 años, dejando a la Procuraduría en manos de una nueva generación, joven y femenino. Pese a las dudas iniciales por su nombramiento, que fue recibido como una venganza al procurador saliente, la Germán logró generar la confianza, aumentó la persecución al crimen organizado, respetó la autonomía de los procuradores a los cuales llamó la atención para que se cumpliera el debido proceso. Promovió la transparencia institucional e instruyó a que los casos de corrupción debían de conocerse sin importar el partido político. Ella misma ha dicho que se va tranquila, termina una etapa para empezar otra en un ambiente personal sin tener la presión del cargo. Miriam Germán se fue anteayer. Jenny Berenice Reynoso llegó.
pero estaba. Acertada decisión. Le recomendamos a Jenny Berenice Reynoso que analice qué ocurrió en el país en los años 82 y 86. Gobierno de Jorge Blanco. En lo que tuvimos un fenómeno de la utilización de la politización judicial para eliminar al contrario, algo que se puso de moda. Comenzó aquí, con Balaguer y Jorge Blanco, y caminó por toda América. A Jorge Blanco se le acusó el gobierno de Joaquín Balaguer de suplir al Estado con productos y efectos a precio vil, que era como se llamaban esas acusaciones antes. Se quejaban de la sobrevaluación, por ejemplo, del precio de la Toyota. El proceso terminó condenando al expresidente Jorge Blanco y eso mismo se percibe con el gobierno de Danilo Medina. Por eso creemos que las pruebas que lleve la nueva Procuraduría sean contundentes para que todos los casos, porque la selectividad no sirve para hacer justicia. La corrupción debe de perseguirse sin importar el partido político. Ahora, un consejo. Ese consejo está solamente sustentado por los años. Y quiero decir lo siguiente. A Jenny Berenice Reynoso, que sepa que una parte importante de República Dominicana conoce, así como conoce ya las fake news, cuando las lee, las noticias falsas, así también conoce esto que le vamos a decir. Implementar expedientes a sabiendas de que no están amparados por las pruebas, con el fin de que los imputados salgan descargados y se le cargue al juez la etiqueta de haber sido muy corrupto en la aplicación de la ley. Pero el origen de muchas sentencias de descargo se originan en que los que implementan los expedientes, no tengo el lenguaje jurídico ni lo quiero tener. Los que presentan las acusaciones las presentan incompletas o insuficientes para que en un momento en que la prueba sea lo que implique la condena, sin importar la íntima convicción. Eso quiere decir, este señor es culpable, yo lo veo que es culpable, pero necesito la prueba. Y le quiero decir con más ejemplos que la opinión pública a veces crea imagen de culpabilidad. Por eso es que Estados Unidos tiene un presidente. ¿Ustedes de verdad creen que con Donald Trump se cometió una injusticia eligiéndolo presidente? No. Posiblemente el 50% de las acusaciones sean ciertas. Pero tienen que llevar las pruebas. Y las pruebas son difíciles. A veces yo oigo a Michel, hablando con los economistas, que dicen que la corrupción, cuando se paga dinero
para hacer acciones corruptas. Es muy difícil, con Terrero, que es muy difícil de usted probar ese tipo de acusación. De manera que eso que le recomendamos a Berenice es algo para que ella inicie. Ella estaba ahí y la mayoría de los casos lo llevó porque la procuradora se inhibía, pero ahora no. Y después de esa felicitación que le hizo Leonel Fernández, ahora está más comprometida, porque parecería que ella es una persona que va a hacer aquello que le convenga a quien la nombró y a quien la gestionó. Vamos a una pausa.